llamo Carlos Hernández de Miguel, soy periodista desde hace más de 30 años, he sido corresponsal político, corresponsal de guerra y desde hace unos años me dedico a la investigación histórica, especialmente centrada en la guerra de España y en la dictadura de Franco. He escrito los libros Los últimos españoles de Mauthausen y Los campos de concentración de Franco, así como el cómic deportado 4443 junto al ilustrador Joan Essensis. Son muchas las dificultades que me he encontrado y que nos encontramos todos los investigadores que nos centramos en la época de la guerra de España y de la dictadura franquista. Una de las principales ya es irresoluble. Si esta investigación se hubiera realizado hace 30, hace 40 años, existirían muchos testigos que podrían hablar de primera mano de lo que sufrieron, de lo que vivieron. Lamentablemente, la mayoría de los testigos directos de lo ocurrido en aquellos años se nos han ido muriendo y ya no pueden dar voz, ya no pueden dar testimonio de lo que aquello significó. Junto a eso, tenemos otros problemas en los archivos especialmente, algunos que tienen solución, otros que también son irresolubles. Empiezo por los irresolubles. Se destruyó muchísima documentación durante el franquismo. Es en cierto modo lógico. La dictadura intentó borrar las huellas de sus crímenes, lo hacen todos los criminales, los asesinos, intentar evitar que se conozcan los detalles de lo que hicieron. Bueno, pues eso hizo también el régimen franquista, destruyó miles y miles de documentos que le vinculaban, por ejemplo, al nazismo. De la época de Hitler a mí me ha llamado mucho la atención cómo todo el archivo prácticamente de Ramón Serrano Suñer, cuando fue ministro de la Gobernación y ministro de Asuntos Exteriores, ha desaparecido. Todo lo relacionado con aquella estrecha vinculación entre la España de Franco y la Alemania de Hitler. Fue depurado todo el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de la Gobernación. Eso ha ocurrido en prácticamente todos los archivos de la dictadura franquista y eso nos ha impedido y nos va a impedir ya para siempre conocer una parte importante de lo que fueron aquellos años. Eso no tiene solución, sin embargo hay otras cosas que sí la tienen. Desde que llegó la democracia, ninguno de los gobiernos ha puesto los medios necesarios, tanto materiales como humanos, en los archivos españoles para analizar la documentación que allí existía, la que no se destruyó, y ponerla a disposición de los investigadores. De tal manera que nos encontramos a día de hoy, más de 40 años después de la muerte del dictador, con que existen muchísima documentación que ni siquiera ha sido analizada. A mí me lo han contado archiveros de archivos nacionales muy importantes que siguen teniendo decenas y decenas de carpetas llenas de documentos de aquella época que ni siquiera han abierto, que ni siquiera han podido empezar a analizar. Podríamos pensar que esto es fruto de la chapuza nacional, que a veces decimos, o fruto de la improvisación, o fruto de un desinterés, digamos que no malintencionado. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que esta falta de decisión a la hora de dotar de medios humanos, materiales y económicos a los archivos forma parte también de esa cultura que se instaló en la transición de no mirar hacia el pasado, de ocultarnos lo que ocurrió en aquel periodo histórico. Se ha intentado que no habláramos y que no conociéramos lo que sucedió en aquellos años y una de las herramientas que se ha utilizado es dificultar precisamente el análisis de toda esa documentación y la investigación por parte de historiadores y periodistas. Otra de las dificultades que existen en los archivos españoles es la dispersión. Yo he llegado a visitar para algunas de mis investigaciones, para un solo campo de concentración franquista, 7, 8 archivos diferentes y he acabado con la sensación de que seguro que todavía me he dejado algunos documentos importantes en otros archivos. No existe una unificación y debido también a esa falta de análisis de la mayoría de los documentos, resulta prácticamente imposible acceder a toda la información que hay sobre un tema concreto sin tener que visitar decenas y decenas de archivos, lo que lo hace prácticamente una misión imposible. Por otro lado, hay un asunto que a mí me parece especialmente sangrante y es que existe mucha documentación oficial, hablo de oficial del Estado español en aquellos años, no de documentación privada, está en manos de fundaciones franquistas, como la Fundación Francisco Franco o la Fundación Ramón Serrano Suñer, que atesoran documentación muy valiosa de la época de la dictadura. Una documentación que en algunos casos se pone a disposición de los investigadores, pero claro, hay que pensar si realmente te enseñan todo lo que tienen y en otros casos, como es el caso de la Fundación Ramón Serrano Suñer, ni siquiera es posible acceder a ella. Yo he intentado acceder a estas dos fundaciones, en el caso de la Francisco Franco sí me permitieron el acceso, pero tuve que consultar toda esa documentación en una sala donde estaba un busto del dictador, un retrato de Franco y una bandera con el escudo preconstitucional, con el águila.
Claro, yo me imaginaba esa situación en Alemania, un investigador alemán o un descendiente de las víctimas del Holocausto que tuviera que visitar un archivo para buscar documentación sobre un familiar asesinado en las cámaras de gas en un lugar donde hubiera banderas con la esvástica o retratos de Adolf Hitler. Bueno, pues eso ocurre todavía en España. En la Fundación Ramón Serrano Suñer ni siquiera he podido acceder, no me han dado permiso jamás para poder acceder a toda esa documentación. De tal manera que existen una serie de problemas y es verdad que hay una serie de soluciones. Se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar la situación. Es el gobierno, fundamentalmente, el que tiene que dotar de medios materiales y humanos a los archivos españoles para poder analizar toda la documentación pendiente, unificarla y ponerla a disposición de los investigadores. Dotar también económicamente a historiadores, a universidades, para que hagan ese trabajo, provincia a provincia, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, para sacar a la luz todo lo que fue la crudeza de la represión franquista y lo que ocurrió durante todos aquellos años. Y es también fundamental que se haga una política activa desde el Gobierno de la Nación para recuperar todos aquellos documentos oficiales que son propiedad del Estado español y por lo tanto de todos los españoles y que actualmente todavía siguen en posesión de fundaciones de corte franquista como son la Fundación Francisco Franco o la Fundación Ramón Serrano Suñer. Hay problemas, pero también hay soluciones. La verdad es que yo llegué a la investigación sobre los deportados españoles a los campos de concentración nazis de pura casualidad. Fue una investigación que empecé a título personal. La realicé solo para mí, para mi familia, sobre un tío mío muy querido que había estado en el campo de concentración de Mauthausen. Este hombre, Antonio Hernández Marín, falleció cuando yo era solo un niño, de tal manera que nunca le pude preguntar, nunca fui consciente realmente del lugar en el que había estado, aquel infierno, aquel campo de concentración nazi de Mauthausen, y pasados los años, ya después de mi experiencia como periodista, decidí investigarlo solo para mí y para mi familia. Pero ahí es cuando se produjo algo dentro de mí, porque fui descubriendo la realidad de lo que había ocurrido, la realidad de que más de 9.000 españoles y españolas habían pasado por estos campos de concentración nazis, que habían sufrido exactamente igual que los judíos, o que los gitanos, o que los homosexuales en aquellos campos de la muerte de Hitler, y además que habían muerto de la misma manera, en las cámaras de gas, apaleados, devorados por los perros, fusilados, ahorcados. Yo me di cuenta que nada de eso me lo habían enseñado, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la Facultad de Periodismo, ni siquiera en los medios de comunicación en los que había trabajado se había abordado jamás el tema. Me sentí estafado de alguna manera, me sentí engañado, que me habían robado de alguna manera mi memoria y que también de alguna manera yo y todas las generaciones que hemos crecido en democracia hemos sido víctimas del franquismo porque nos han evitado, nos han privado de conocer la realidad de aquellos años. Y es el motivo que me empujó a empezar a investigar la historia ya no a nivel particular, sino a nivel global, para intentar que se difundiera, que se conociera y que se difundiera este tema tan olvidado y que otra gente no pasara por lo que yo he pasado, ese desconocimiento profundo. Arranqué un proceso que duró aproximadamente 3 años, que tuvo dos partes muy diferenciadas. Una fue recoger el testimonio de los supervivientes. Tuve la fortuna de poder entrevistar a 18 supervivientes españoles de los campos de concentración nazis que me abrieron sus corazones, sus cerebros, sus recuerdos y me contaron todo el sufrimiento, todo lo que habían pasado en aquellos campos de la muerte. Esa es la mitad de mi investigación y la mitad de mi libro, la fase testimonial, la fase oral de los protagonistas, que es, en mi opinión, imprescindible para conocer lo que realmente ocurrió en cualquier hecho histórico. Es verdad que los documentos, los archivos nos dicen muchas cosas, nos dicen quizás lo principal, pero no podemos dejar a un lado la parte humana, la parte de sufrimiento, que esa solo lo pueden relatar los protagonistas. Con lo cual, el 50% de mi investigación se centró en esos testimonios orales y el otro 50% fue reconstruir a través de documentación oficial cuál fue el periplo, cuáles fueron las causas por las que estos hombres y estas mujeres acabaron en los campos de concentración nazis, y lo que para mí era fundamental, señalar con el dedo a quienes habían sido los responsables reales de su sufrimiento, quienes habían sido los responsables de su deportación y quienes también se habían enriquecido y beneficiado con su trabajo esclavo en los campos de concentración. De tal manera que tuve que visitar archivos por media Europa, también en Estados Unidos, pero principalmente el grueso de mi investigación se centró en archivos franceses, polacos, alemanes y en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Recopilé algo de información en España, pero en este caso la mayor parte de la documentación de aquella época, especialmente de la vinculación entre el régimen nazi y el régimen franquista, ha sido destruida, y de hecho copias de documentos firmados entre autoridades franquistas y autoridades nazis no se conservan en los archivos españoles, pero afortunadamente sí se conserva una copia en los archivos alemanes. A partir de ahí, las conclusiones de mi trabajo básicamente serían la cifra
más de 9.300 españoles y españolas que pasaron por los campos de concentración nazis. De ellos, 2 de cada 3 no pudieron salir de allí con vida. Y otra de las conclusiones principales es que si estos hombres y mujeres acabaron en los campos de concentración nazis fue por decisión directa de Franco. De no ser por él, jamás habrían acabado allí, porque Hitler tenía, como todos sabemos, todos los defectos del mundo, pero tenía una virtud, y era su lealtad hacia los aliados, hacia aquellos gobiernos que eran fieles a aliados de la Alemania nazi. De tal manera que incluso en el caso de los judíos, Hitler dio opción a las naciones aliadas suyas, a España, a Portugal, a Italia, de repatriar a sus judíos, a los judíos de estas nacionalidades, antes de exterminarlos en las cámaras de gas. Les dio la oportunidad de salvarlos. Bueno, pues lo mismo ocurrió en el caso de los españoles y españolas que finalmente acabaron en los campos de concentración nazis. En este caso contamos con numerosísimas pruebas que demuestran que fue una actuación activa, proactiva del gobierno franquista el que provocó que acabaran en los campos de concentración, porque contamos con cartas, documentación de las autoridades alemanas en las que informaban al gobierno de Franco sobre estos hombres y mujeres que los mantenían de prisioneros en Francia y les consultaban qué hacer con ellos. No conocemos en aquel momento la respuesta, pero sabemos que inmediatamente después empezaron las deportaciones a los campos de concentración de estos españoles. Tenemos una prueba que es casi definitiva, un viaje que el entonces hombre fuerte del régimen franquista, Ramón Serrano Suñer, realiza a Berlín en septiembre de 1940, se reúne allí con Hitler, con Himmler, con toda la cúpula del Tercer Reich, y el mismo día que abandona Berlín, estamos hablando del 25 de septiembre de 1940, ese mismo día es cuando sale la orden fundamental para deportar a los españoles a los campos nazis. Desde Berlín se envía una orden a todas las oficinas de la Gestapo en la que se les ordena a los agentes de la policía política nazi acudir a los campos de prisioneros de guerra, que era donde estaban realmente estos españoles, sacarlos de esos campos de prisioneros de guerra, donde dentro de un orden no estaban maltratados porque se respetaban las convenciones internacionales, bueno, pues sacarlos de allí y enviarlos a campos de concentración para morir. Esa orden, que sale justo el día que Ramón Serrano Suñer abandona Berlín después de haberse reunido con toda la cúpula del Tercer Reich, es una prueba absolutamente definitiva. Pero tenemos muchas más. Una de ellas, por ejemplo, es que Franco tenía hasta la capacidad de decidir quién vivía y quién moría en los campos de concentración nazis. Hubo 2 hombres que fueron liberados, 2 españoles que fueron liberados del campo de concentración nazi de Mauthausen porque sus familias tenían contacto con las altas estancias del régimen franquista, de tal manera que intermediaron por ellos, pidieron su liberación y, en este caso, las autoridades franquistas accedieron a hablar con el régimen nazi y pedir la liberación de estos 2 hombres. Obviamente, Hitler les liberó. Les había enviado allí por orden de Franco, de tal manera que cuando desde Madrid se le decía que había habido un error y que 2 hombres concretos tenían que salir de Mauthausen, el régimen nazi no puso ningún problema y estas 2 personas, Fernando Pindado y Joan Bautista Nos Fibla, fueron liberados del campo de concentración de Mauthausen. Aparte de eso, hay multitud de pruebas más, por ejemplo, que el consulado español en Viena estaba en contacto permanente con la comandancia de Mauthausen, que incluso recibía algunas pertenencias de prisioneros que habían sido asesinados en el campo de concentración y que por lo tanto sabía perfectamente por qué habían llegado, cuál era la causa y además qué es lo que estaban sufriendo allí, cómo iban muriendo uno tras otro. Existen otras conclusiones muy importantes, otros culpables realmente de que los españoles y españolas acabaran en los campos nazis. Por apuntarlas brevemente, Philippe Pétain, obviamente los colaboracionistas franceses que fueron fundamentales en estas deportaciones. También Stalin jugó su papel, en este caso por pasividad, porque durante años mantuvo un pacto de no agresión con Hitler mientras precisamente se estaban produciendo estas deportaciones y mientras estaban muriendo sus supuestos camaradas, socialistas alemanes, comunistas austriacos, comunistas españoles, y Stalin no movió ni un solo dedo en aquellos años. Y hay un aspecto muy importante, que es la complicidad de las grandes empresas, no solo alemanas, sino incluso algunas multinacionales estadounidenses que ayudaron primero a Hitler a subir al poder, después le dotaron de medios para emprender la guerra y por último se beneficiaron incluso del trabajo esclavo de los prisioneros de los campos de concentración nazis. Estamos hablando de empresas que hoy siguen siendo muy importantes, Volkswagen, Audi, Bayer, que utilizaron a esos esclavos de los campos de concentración nazis para enriquecerse y para beneficiarse, e incluso multinacionales internacionales como IBM, que fue la que dotó al régimen nazi
del aparato informático o preinformático, tendríamos que decir, en aquellos años, para establecer un censo judío que facilitó muchísimo precisamente el exterminio de la población hebrea. Muchos cómplices, muchos responsables, y es muy bueno que todo este tipo de responsabilidades salgan a la luz. Mi investigación sobre los campos de concentración de Franco partió de mi trabajo anterior. Fue cuando estaba investigando la presencia de españoles en los campos de concentración nazis, cuando algunos de aquellos supervivientes que habían pasado por Mauthausen o por Buchenwald me emplazaron, me animaron a investigar los campos de concentración de Franco, porque me decían que eran todavía más desconocidos que los campos nazis. Enseguida me di cuenta de ello. De hecho, fue muchísimo más difícil, paradójicamente, investigar los campos de concentración franquistas que los campos de concentración nazis. Mucho más difícil el acceso a los archivos, mucho más destruida la documentación sobre los campos de concentración franquistas. Me resultó muchísimo más complicado el trabajo y, de hecho, pasé algo más de 3 años dedicado exclusivamente a visitar archivos, a intentar entrevistar a expertos para conseguir armar el mapa de ese sistema concentracionario franquista que en nuestro país hasta este momento era prácticamente desconocido. He conseguido documentar 296 campos de concentración franquistas repartidos por toda la geografía nacional. Y es muy importante destacar que hablo siempre de campos de concentración oficiales. No es un término subjetivo, no es que yo llame subjetivamente campo de concentración a un recinto de prisioneros porque las condiciones de vida eran muy duras o porque tenían alambradas. No, era el propio ejército franquista, la propia dictadura, la que llamaba campos de concentración a estos lugares porque formaban parte, de hecho, de un sistema concentracionario que tenía unos objetivos muy concretos y un funcionamiento muy concreto. Entre los objetivos principales, el primero era exterminio. Es verdad que no era un exterminio masivo, como en el caso de los campos de concentración nazis. En el caso de los franquistas hablamos de un exterminio selectivo, de aquellas personas más vinculadas a la democracia republicana y también de oficiales del ejército republicano, por el mero hecho de ser oficiales que en muchos casos eran asesinados en el mismo campo de concentración o en sus alrededores. El segundo objetivo, quizá uno de los principales, era el de investigar a todos los prisioneros. Lo llamaban oficialmente proceso de clasificación. Intentaban averiguar los antecedentes políticos de cada uno de estos hombres para después decidir qué hacer con ellos. Y en función de esa información los agrupaban básicamente en 3 grandes grupos. El primero era aquellos que demostraban que habían estado muy vinculados a la democracia republicana o que eran oficiales del ejército republicano. Esos, si no habían sido asesinados antes, iban directamente a un consejo de guerra sumarísimo y, por lo tanto, al paredón o a cumplir largas penas de prisión. El segundo grupo, el más pequeño, era el que después de reunir la información las autoridades franquistas decidían que eran afectos, como decían ellos, afectos al movimiento. Estos hombres eran inmediatamente liberados y, si estamos en periodo de guerra, eran realistados al ejército franquista. Y el tercer gran grupo, el grueso de los prisioneros de los campos de concentración, eran considerados desafectos, pero de alguna manera recuperables. De alguna manera consideraban los franquistas que se les podía utilizar y reeducar. De tal manera que con este gran grupo de prisioneros es el que permaneció más tiempo en los campos de concentración y con los que se cumplió el resto de los objetivos, principalmente explotación laboral. Franco quería utilizar esa mano de obra que tenía en los campos de concentración y con estos hombres, principalmente eran hombres en este caso, los utilizó para realizar todo tipo de obras, reconstrucción de infraestructuras, reconstrucción de pueblos, durante la guerra también tareas de fortificaciones en la primera línea del frente, de tal manera que esa explotación laboral fue muy importante y uno de los objetivos prioritarios. Y el último, y también uno de los más importantes, reeducación. Así se dice en los documentos franquistas, querían reeducar a los prisioneros de los campos de concentración, después de haberles vencido en el campo de batalla, vencerles también en el terreno ideológico, de tal manera que les daban charlas patrióticas, les obligaban a asistir a misa. Aquí la Iglesia jugó un papel fundamental para intentar de alguna manera lavarles el cerebro. El sistema concentracionario franquista además no acabó con la guerra, empezó en 1936. 24 horas después de producirse la sublevación ya se abrió el primer campo de concentración, pero el último no cerró hasta 1947, estamos hablando de 8 años después de finalizar la guerra. Incluso es cierto que aunque ahí acabó el periodo oficial, luego se abrieron otro tipo de recintos que eran muy parecidos, no se llamaban oficialmente campos de concentración,
por dar solo un ejemplo, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, hubo muchos recintos como este, permaneció abierta hasta 1966 y en este lugar se encerró a centenares de hombres por un único delito, ser homosexuales. En pleno desierto de Fuerteventura fueron sometidos a todo tipo de torturas, vejaciones, malos tratos, hambre, sed, por el único hecho de ser prisioneros homosexuales. Este centro no cerró hasta 1966 porque de alguna manera, aunque ya con otro nombre, estos campos de concentración de Franco perduraron hasta la mismísima muerte del dictador. En la investigación, junto con toda la parte documental, que es la que me ha permitido reconstruir ese sistema concentracionario, ha jugado un papel también fundamental los testimonios. En este caso no he podido apenas recabar testimonios de supervivientes, porque la inmensa mayoría habían fallecido, aún así he podido entrevistar directamente a una media docena, pero después he recopilado centenares y centenares de testimonios a través de memorias, de entrevistas en medios de comunicación, de pequeños escritos que habían dejado para sus familias, para reconstruir también cómo había sido la vida en el interior de los campos de concentración de Franco, que básicamente se podría resumir en que consistió en asesinatos, en miedo a ser paseados, a ser fusilados en cualquier momento, hambre, humillaciones, sed y todo tipo de vejaciones. Además del efecto punitivo que tenían los campos de concentración franquistas, un objetivo fundamental era el trabajo esclavo, el utilizar a los prisioneros para realizar todo tipo de obras. Es verdad que en el sistema concentracionario franquista la mayoría de las obras en las que trabajaron estos hombres fueron obras de tipo militar, obras dirigidas principalmente por las instituciones, por el propio Estado o por los ayuntamientos o por las diputaciones. Sin embargo, Franco creó otras unidades de trabajos forzados, en este caso independientes de los campos de concentración, las llamadas unidades de redención de penas por el trabajo, que se dedicaron a obras civiles y en este caso fueron dirigidas por empresas que en aquella época facturaban cantidades ridículas de dinero, que se fueron enriqueciendo precisamente gracias a la utilización de estos trabajadores esclavos en la construcción de presas, de carreteras, de todo tipo de infraestructuras, y empresas que a día de hoy cotizan en el IBEX 35 y con las que convivimos prácticamente todos los días. Es muy llamativo que esto que ocurrió también, por ejemplo, en la Alemania nazi, con la utilización de prisioneros de los campos de concentración por parte de empresas, es conocido. Se sabe qué empresas fueron. Estas empresas, de hecho, han pedido perdón e incluso han indemnizado, con cantidades ridículas, pero al menos simbólicas, han indemnizado a los descendientes de aquellos prisioneros. En el caso de España sí conocemos los nombres de las empresas, porque las hemos dado a conocer los investigadores y los historiadores, pero estas empresas ni lo han reconocido, ni han pedido perdón, y muchísimo menos han indemnizado a aquellos trabajadores esclavos que eran, no lo olvidemos, presos políticos. De tal manera que esa sin duda es otra de las asignaturas que tenemos pendientes y que nos dejó el franquismo. El asunto de la historia, o de la llamada memoria histórica, no se va a solucionar hasta que no se incluya todo este tema en la educación de nuestros hijos. Hemos crecido generaciones y generaciones de españoles sin saber lo que ocurrió, de tal manera que se habla muchas veces del franquismo, se exalta a Franco, se canta el cara al sol, en muchas ocasiones sin saber ni siquiera lo que significaba, porque nos ha llegado una historia adulterada. De tal manera que a mí me parece que la clave está en la educación. Si esto se hubiera hecho hace 40 años, cuando murió Franco, y se hubiera incluido en los libros de historia por un lado, pero sobre todo en los libros de texto con los que todos estudiamos, estoy convencido que a día de hoy es muy probable que tuviéramos también una extrema derecha, pero sería una extrema derecha que no podría vanagloriarse de exaltar el franquismo, porque todo el mundo sería consciente, igual que en Alemania es consciente del horror que supuso el nazismo, aquí todo el mundo sería consciente del horror que supuso el franquismo. Esa asignatura pendiente no se ha resuelto y es la fundamental de cara al futuro. Incluir en los programas educativos un estudio serio, riguroso de la historia, con todos los matices, porque los hubo y muchos, conociendo todo lo que ocurrió, pero sobre todo conociendo la verdad histórica y no la historia manipulada que todavía se sigue estudiando en muchísimos de los planes de estudios con los que estudian nuestros hijos. Yo creo que a partir de ese hito, de cuando se consiga normalizar simplemente el hecho de contar la historia tal y como ocurrió, se irán resolviendo el resto de los problemas. Nos encontraremos con que aquellos periodistas o aquellos políticos, aquellos tertulianos que impunemente en los medios de comunicación mienten y exaltan o glorifican el régimen de Franco y de esa manera humillan también a las víctimas, tendrían que dejar de hacerlo porque tendrían una oposición social muy importante. Insisto,
Habría extrema derecha, no tengo ninguna duda, la hay en Alemania, y en Alemania se han estudiado todo este tipo de cosas, pero habría líneas rojas que no se podrían traspasar, y una de esas líneas rojas sería mentir a la hora de decir que el gobierno de Franco no fue un gobierno dictatorial y sanguinario. Eso ya no se puede hacer desde hace muchísimos años con el régimen de Hitler, y cuando consigamos que aquí en España se haga lo mismo con el régimen franquista, creo que habremos dado ya el paso definitivo para pasar esta página de la historia, poderla seguir analizando y estudiando, que siempre habrá que hacerlo, pero con una normalidad que tienen ya los países democráticos desde hace más de 40 años y que nosotros, sin embargo, todavía estamos pendientes de poder lograr.